Dicen que la línea que separa a un rey de un cadáver es solo una mala decisión para Dante Moretti, el hombre más temido de Chicago. Esa decisión fue confiar en el hermano equivocado, desangrándose en un callejón helado con un precio por su cabeza. Ya no era el amanecer, solo era una presa. Le quedaban 5 minutos de vida antes de que sus rivales terminaran el trabajo. No esperaba un salvador, y desde luego no la esperaba a ella. Ella era solo una camarera con un Honda Civic oxidado, contando centavos para pagar el alquiler. Pero cuando Sarah Jenkins abrió la puerta de su coche aquella noche, no solo salvó una vida, comenzó una guerra. Esta es la historia de cómo una camarera escondió a un monstruo, se enamoró de un rey y derribó un imperio. La lluvia en Chicago no lavó los pecados de la ciudad, solo hizo que la sangre en el pavimento fuera más resbaladiza. Dante Moretti tropezó, con la mano apretada contra el costado. La impecable tela blanca de su camisa de vestir, hecha a medida, estaba arruinada, empapada en un profundo y alarmante color carmesí. Tosió, con el sabor metálico de la adrenalina y el cobre llenándole la boca. Miró su reloj, un Rolex Daytona de platino. Eran las 2:14 p.m. hace 10 minutos. Había estado sentado en la cabina VIP del Velvet Room en Rush Street, ultimando un acuerdo territorial con la familia Vanchetti. Se suponía que iba a ser un tratado de paz. En cambio, fue una ejecución. Recordó el sonido del primer cristal rompiéndose, luego el estallido de las pistolas con silenciador. Su guardaespaldas, Marcus, había recibido las 2 primeras balas destinadas al pecho de Dante. Perros traidores. Dante siseó entre dientes, empujándose contra una pared de ladrillos en un callejón oscuro detrás de una hilera de tiendas cerradas. Podía oírlos, el ruido sordo de las botas militares chapoteando en los charcos, el chirrido de los neumáticos, los SUV negros dando vueltas a la manzana como tiburones que huelen sangre en el agua. Luca Vanchetti no había venido solo a matarlo, había venido a borrarlo. Dante era el jefe del sindicato del crimen Moretti. Controlaba los muelles, los sindicatos y a la mitad de los políticos de Illinois. Pero en ese momento era un hombre con una bala alojada cerca de la costilla flotante y una bereta atascada en el bolsillo. Tenía que salir de la calle. No podía ir a su ático. Estarían esperándolo. No podía ir al hospital. Luca tenía gente en el St. Luke's. Se tambaleó hacia el tenue resplandor amarillo de una farola al final del callejón. Su visión se nubló. El dolor era como una barra de hierro al rojo vivo atravesándole el torso. Necesitaba un coche, necesitaba un fantasma. Llegó al final del callejón, que le dejó detrás de un restaurante barato abierto las 24 horas llamado Jerry's Diner. El olor a aceite de freír rancio y café quemado flotaba pesadamente en el aire húmedo. Dante se apoyó contra un contenedor de basura, respirando con dificultad. Vio un vehículo. No era el Cadillac Escalade blindado al que estaba acostumbrado. Era un Honda Civic de 2009. La pintura plateada del capó se estaba descascarillando y el parachoques estaba sujeto con lo que parecía cinta adhesiva. Lo ideal habría sido hacer un puente a un coche más rápido, pero estaba perdiendo demasiada sangre. Le temblaban demasiado las manos como para pelar cables. Oyó una voz, un grito que resonaba desde la calle principal. Mira en el callejón. No puede haber ido muy lejos. El pánico, frío y agudo, atravesó su confusión. Estaban allí. En ese momento, la puerta trasera del restaurante se abrió con un chirrido seco. Una figura salió con una pesada bolsa de basura negra, una mujer. Parecía agotada, con el uniforme manchado de ketchup y grasa. Arrojó la bolsa al contenedor de basura, a menos de 1 metro de donde Dante estaba agachado en las sombras. Suspiró, un sonido largo y cansado que hablaba de una vida más dura que el cemento bajo sus pies. Sacó un juego de llaves del bolsillo de su delantal y caminó hacia el Honda destartalado. Dante sabía que era su única oportunidad. Se abalanzó hacia adelante, no con la elegancia de un depredador, sino con la desesperación de un animal moribundo. Salió tambaleando a la luz. ¡Ayuda!, gritó con voz ronca, apenas audible por la lluvia. La mujer se dio la vuelta y al instante apareció un bote de spray pimienta en su mano. No gritó,
Eso le sorprendió. La mayoría de los civiles gritaban. «¡No te acerques!», le advirtió. Su voz era firme, aunque tenía los ojos muy abiertos. Observó su aspecto, el traje caro manchado de sangre, la piel pálida, el peligro que irradiaba. «No tengo dinero, amigo. Estás robando a la camarera equivocada. No es un robo». Dante gimió, agarrándose el costado mientras sus rodillas cedían. Se deslizó por el costado del contenedor de basura, dejando una mancha roja en el metal. «Necesito que me lleves. Te pagaré 10,000 en efectivo». La mujer Sara parpadeó. La lluvia le pegaba un mechón de pelo oscuro a la cara. «Te estás desangrando». «Por favor», susurró Dante. El sonido de pasos apresurados se hizo más fuerte desde la entrada del callejón. «Vienen». Sara lo miró y luego miró hacia la boca oscura del callejón. Vio los haces de luz de las linternas atravesando la lluvia. Vio las siluetas de hombres con armas que definitivamente no eran para defensa propia. Volvió a mirar a Dante. Era guapo de una forma aterradora, pero en ese momento parecía un niño destrozado. Sarah Jenkins había tomado muchas decisiones equivocadas en sus 24 años. Había abandonado la universidad para pagar la quimioterapia de su madre. Había pedido préstamos a prestamistas a los que no podía devolver. Pero al ver al hombre sangrando en el asfalto, tomó la decisión más imprudente de todas. «¡Sube!», siseó, abriendo la puerta trasera del Honda. «Túmbate en el suelo ahora mismo». Sarah Jenkins empujó las piernas del hombre al estrecho espacio detrás del asiento del conductor. Pesaba mucho, era un peso muerto, y olía a colonia cara mezclada con el olor a cobre de un matadero. «Quédate abajo y cállate», le susurró, echándole encima un montón de ropa sucia, ropa de gimnasio que llevaba una semana queriendo lavar. No era un camuflaje perfecto, pero en la oscuridad, a través de las ventanas tintadas que se estaban pelando, podría funcionar. Saltó al asiento del conductor, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Metió la llave en el contacto. «Por favor, arranca. Por favor, pedazo de chatarra, arranca». El motor petardeó, gimió y luego rugió con un ruidoso traqueteo. Sara puso el coche en marcha atrás justo cuando 3 hombres salieron corriendo de detrás del restaurante. Vestían ropa táctica negra, parecían un equipo SWAT, pero se movían con la agresividad caótica de unos gánsteres. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz que le atravesaba la ceja, levantó una linterna y la apuntó directamente al parabrisas. Sara levantó la mano para protegerse los ojos, fingiendo más irritación que terror. Bajó la ventanilla unos centímetros. «¡Eh!», gritó el hombre de la cicatriz, acercándose al coche. Llevaba una pistola a la cintura, apenas oculta. «¿Has visto pasar por aquí a un tipo con un traje manchado de sangre?». Sara se obligó a parecer molesta. Canalizó toda la frustración que sentía hacia su jefe, Rick, que acababa de hacerla trabajar un turno doble sin propinas. «Mira, amigo», espetó, con la voz ligeramente quebrada. «Acabo de trabajar 14 horas. Lo único que he visto es la basura que acabo de tirar. Ahora muévete o llamaré a la policía. Hay cámaras aquí atrás». Era mentira. Las cámaras de Jerry's no funcionaban desde 1998, pero el hombre dudó. Miró el contenedor de basura y luego la carretera principal. «¡Revisa el coche!», gritó otro hombre desde atrás. Sara apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Debajo de su asiento, sintió que Dante se movía. Si gemía, si tosía, ambos estarían muertos. Lo sabía. No eran policías. No le leerían sus derechos. Simplemente eliminarían al testigo. El hombre con cicatrices se acercó y enfocó con su linterna el asiento trasero. El haz de luz barrió la pila de ropa de gimnasia. Sara contuvo la respiración. La luz se detuvo en una sudadera gris. Debajo de ella, Dante yacía completamente inmóvil, conteniendo la respiración hasta que le ardían los pulmones. «¡Limpio!», gruñó el hombre dándose la vuelta. «Debe de haber cruzado a la Quinta Avenida. Vamos». Se dieron la vuelta y echaron a correr hacia la calle. Sara no esperó. Pisó el acelerador a fondo. El Honda se lanzó hacia adelante, con las ruedas patinando sobre el asfalto mojado antes de agarrarse al suelo. Salió del aparcamiento y se incorporó a la calle vacía.
con el corazón latiéndole tan fuerte que se sentía mareada. Condujo en silencio durante 10 minutos, girando al azar, serpenteando por el distrito industrial hacia la autopista. Solo cuando estuvo segura de que ningún todoterreno la seguía, habló. «Oye», dijo, mirando por el retrovisor, «¿sigues vivo ahí atrás?» Hubo una pausa, luego un gemido bajo. La pila de ropa se movió. Dante apartó la ropa y se incorporó hasta quedar sentado. Tenía el rostro gris, sin color, pero sus ojos, de un azul hielo penetrante, estaban alerta. «Apenas», murmuró. «Lo has manejado sorprendentemente bien. Crecí en un barrio peligroso», dijo Sara con voz tensa. «Sé cómo mentir a los hombres armados. ¿A dónde te llevo? ¿A un hospital? No». Dante ladró y luego hizo un gesto de dolor, agarrándose el costado. «Nada de hospitales. Me encontrarán. ¿Tienes algún sitio, algún lugar tranquilo?» Sara se rió, un sonido agudo e histérico. «A mi casa, amigo. Vivo en un apartamento estudio del tamaño de una caja de zapatos con paredes tan finas que puedo oír estornudar a mi vecino. Si manchas mi alfombra de sangre, perderé mi fianza. Te compraré el edificio», dijo Dante con voz seria. Metió la mano en su chaqueta, empapada de sangre, y sacó un clip para billetes. Lo manipuló torpemente, con los dedos resbaladizos por la sangre, y arrojó un fajo de billetes al asiento del copiloto. Sara lo miró. Era un fajo de billetes de 100, grueso, fácilmente $2,000 o $3,000. Eso eran 3 meses de alquiler. Eso era la medicación de su madre para las próximas 6 semanas. Se mordió el labio. Era una locura. Era dar cobijo a un fugitivo. Pero el dinero era real, y el hombre que estaba en el asiento trasero se estaba muriendo. «Si mueres en mi apartamento», dijo Sara con voz temblorosa, «arrastraré tu cuerpo hasta la acera». «Trato hecho», susurró Dante, cerrando los ojos. Sara se incorporó a la I-90 en dirección al sur. No dejaba de mirar por los retrovisores. Cada par de faros le parecía una amenaza. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, tratando de mantenerlo despierto. «Dante», murmuró él. «Yo soy Sara». «Sara», repitió él, probando el peso de ese nombre. «Conduces como una loca, Sara». «Es la forma de conducir de Chicago», replicó ella. El silencio volvió a apoderarse del coche. Sara encendió la radio para ahogar el sonido de la respiración entrecortada de Dante. Estaban dando las noticias. Un tiroteo en el Velvet Room, en el centro de Chicago, deja 3 muertos. La policía busca a Dante Moretti, presunto jefe de la familia mafiosa Moretti, que huyó del lugar. A Sara se le heló la sangre. Pisó el freno con fuerza y el coche derrapó ligeramente. Se giró en su asiento y miró al hombre. «Moretti», susurró. «Eres un mafioso, jefe». «El de las noticias». Dante abrió un ojo. La miró, indefenso, pero con un aire de autoridad absoluta. «Lo soy», admitió. «Y ahora mismo, Sara, soy lo único que se interpone entre tú y la gente que me quiere muerto. Porque ahora que me has ayudado, también vendrán a por ti». Sara sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Ya no era solo una camarera, era una cómplice. «Debería echarte ahora mismo», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Podrías hacerlo», admitió Dante en voz baja. «Pero no lo harás, porque necesitas ese dinero y yo necesito sobrevivir. Estamos atados el uno al otro». Picolola. Sara miró el dinero en el asiento, miró la sangre que manchaba la tapicería, agarró el volante, maldijo en voz alta y pisó el acelerador. Lo llevó a casa. El apartamento de Sara estaba situado en un edificio de ladrillo en ruinas en Bridgeport. No era glamuroso, pero era anónimo. Subir a Dante por las 3 plantas de escaleras fue que una pesadilla. Era pesado, musculoso, y se estaba desvaneciendo rápidamente. Sara tuvo que pasar su brazo por encima de su hombro, soportando la mayor parte de su peso. Cada paso era una lucha. Silencio. Siseó al pasar por delante de la puerta de la señora Gable en el 2º piso. La señora Gable tenía 80 años y vigilaba el pasillo a través de la mirilla como un halcón. Consiguieron entrar en su apartamento. Era pequeño, estaba abarrotado de libros y facturas, pero estaba limpio. Sara dejó a Dante en su sofá beige,
Él gimió y echó la cabeza hacia atrás. Vale, dijo Sarah paseándose por la habitación. Vale. Tengo un botiquín de primeros auxilios. Tengo tiritas y agua oxigenada. Eso no va a ser suficiente, ¿verdad? Dante miró hacia abajo, a su costado. La bala le había desgarrado el músculo oblicuo. No creía que le hubiera alcanzado ningún órgano, pero la herida era profunda. Una aguja, dijo Dante entre dientes, hilo, vodka o whisky, y un cuchillo. Sarah lo miró fijamente. ¿Quieres que te opere? Soy camarera, Dante. Sirvo hamburguesas. Tienes las manos pequeñas, dijo Dante, con la mirada perdida. Manos firmes. Puedes hacerlo o moriré aquí. Sarah corrió a la cocina, cogió una botella de vodka barato que guardaba para los malos días. Encontró un kit de costura que usaba para remendar su uniforme. Cogió un cuchillo de carne. Volvió al sofá. Esto va a doler. Lo sé, dijo Dante. Cogió la botella de vodka, destapó el tapón con los dientes y dio 3 largos tragos. Luego vertió el resto sobre la herida. No gritó, pero un gruñido gutural se le escapó de la garganta. Su cuerpo se arqueó en el sofá, con los músculos tensos. ¡Hazlo!, jadeó. Durante la siguiente hora, Sarah Jenkins trabajó en un estado de horror y concentración. Extrajo la bala con la punta esterilizada del cuchillo. No había penetrado tan profundamente como temía. Vertió más vodka. Enhebró la aguja. Sus manos, que normalmente temblaban por la cafeína y el estrés, estaban firmes como una roca. Cosía la herida, contando los puntos. 1, 2, 10. Cuando terminó, estaba cubierta de sudor y de su sangre. Pegó una gasa sobre los puntos con esparadrapo. Dante se había desmayado del dolor a mitad de la operación. Ahora yacía inmóvil en su sofá, con el pecho subiendo y bajando en un sueño rítmico. Sarah se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra el sillón. Miró fijamente al hombre que había puesto su vida patas arriba en menos de 2 horas. Era aterradoramente guapo, incluso en ese estado. La mandíbula afilada, la barba incipiente, el reloj caro que costaba más que todos los ingresos de su vida. Cogió el fajo de billetes que él había tirado en el asiento del copiloto. Los contó. $100,000. Era suficiente para pagar al prestamista, Vinny, que había amenazado con romperle las piernas si no pagaba antes del viernes. Era un milagro sangriento y peligroso. Se quitó el uniforme destrozado y lo tiró a la basura. Se duchó, frotándose la piel hasta dejarla en carne viva, tratando de borrar la sensación de la noche. Cuando salió, envuelta en una bata, Dante estaba despierto. La observaba. Ahora tenía los ojos más claros. «Me has salvado», dijo con voz ronca, pero firme. «No te acostumbres», respondió Sarah, cogiendo un vaso de agua y dándoselo. «En cuanto puedas caminar, te irás». Dante cogió el agua, rozando sus dedos con los de ella. Una chispa, eléctrica e innegable, recorrió el brazo de Sarah. Ella se apartó rápidamente. Sarah Dante dijo, «¿Los hombres que hicieron esto? Los hermanos Vanchetti revisarán las cámaras de tráfico, rastrearán tu coche. No estaremos seguros aquí por mucho tiempo». «¿Mi coche?», preguntó Sarah con los ojos muy abiertos. «¿Mi matrícula?». «Exacto. Tenemos que deshacernos del coche esta noche». «Ese coche es mi medio de vida», exclamó Sarah. «No puedo deshacerme de él así como así». «Te compraré 10 coches», dijo Dante con desdén. «Pero ahora mismo tenemos que irnos. ¿Tienes algún garaje subterráneo?» «No», respondió Sarah, sintiendo cómo volvía a invadirla el pánico. «Está aparcado en la calle». Dante se esforzó por incorporarse. «Ve a mirar por la ventana. No abras las cortinas, solo echa un vistazo». Sarah se acercó a la ventana. Corrió las persianas unos milímetros. En la calle seguía lloviendo a cántaros, pero bajo la farola situada a 2 manzanas de distancia, lo vio. Un todoterreno negro. Avanzaba lentamente por la calle, con los faros apagados. «Dios mío», susurró Sarah. «Hay una camioneta negra». Avanzando lentamente. «Han encontrado el coche», dijo Dante con severidad. Se obligó a ponerse de pie, tambaleándose peligrosamente. «Tenemos que salir ahora por la parte de atrás».
¿A dónde vamos?, preguntó Sara, cogiendo su bolso y un abrigo. Dante la miró con una intensa mirada oscura. Al único lugar donde no mirarán, la guarida del león. La escalera de incendios en la parte trasera del edificio de Sara era un esqueleto de hierro oxidado que temblaba con cada paso. La lluvia había convertido los peldaños metálicos en trampas resbaladizas, amenazando con hacerlos caer 3 pisos hasta el callejón lleno de basura que había debajo. Dante se movía más lento de lo que a Sara le hubiera gustado. Cada paso le costaba mucho. Ella podía oír su respiración entrecortada, un sonido húmedo y entrecortado que la aterrorizaba más que los hombres que estaban afuera. Él se sostenía el costado, los puntos de sutura recientes tirando con fuerza contra su piel. «Sigue adelante», susurró Dante, con una voz apenas audible por encima del incesante tamborileo de la lluvia. «No mires hacia abajo, solo sigue adelante». Sara bajó rápidamente por la última escalera y saltó el último metro sobre el hormigón mojado. Se giró y ayudó a Dante a mantenerse en pie cuando aterrizó con fuerza. Él gimió y se le doblaron las rodillas, pero se obligó a mantenerse erguido. Sara le indicó que atravesara la valla, señalando un agujero en la malla metálica que los niños del barrio utilizaban como atajo. «Conduce a la vía del tren». Se colaron por el hueco y el metal dentado enganchó la chaqueta arruinada de Dante. Detrás de ellos, desde la parte delantera del edificio, se oyó el sonido de cristales rompiéndose. A continuación, un fuerte golpe. Estaban derribando su puerta. «Están dentro», dijo Sara con voz entrecortada, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Lo están destrozando todo. Están buscando cadáveres», corrigió Dante con severidad. «Cuando no nos encuentren, lo quemarán. Tenemos que irnos antes de que lleguen los camiones de bomberos». Se adentraron en las sombras de las vías del tren, sorteando contenedores oxidados y vagones fuera de servicio. La ciudad de Chicago se alzaba a su alrededor, un gigante dormido indiferente a su lucha. «¿A dónde vamos?», preguntó Sara, con los dientes castañeando por el frío. Solo llevaba un abrigo fino sobre el pijama y las botas. «Al distrito Meatpacking», respondió Dante. «Tengo una planta de procesamiento. Ha estado cerrada por reformas. Tiene comodidades. Eso está a 8 kilómetros, siseó Sara. Apenas puedes caminar 1,5. Entonces no caminaremos», dijo Dante. Se detuvo junto a una vieja camioneta Ford Beige, aparcada cerca de un cobertizo de mantenimiento. Parecía que no se había movido en años, cubierta de suciedad. Dante se apoyó en la camioneta, con el rostro pálido como la luz de la luna. «Comprueba el paso de rueda, el lado del conductor, atrás». Sara lo miró como si estuviera loco, pero se agachó y metió la mano dentro de la rueda embarrada. Sus dedos rozaron algo frío y magnético. Una caja de llaves. La sacó y lo miró fijamente. «¿Cómo lo sabías? Es un coche de reparto», explicó Dante, deslizándose en el asiento del copiloto mientras Sara abría la puerta. «Los tenemos repartidos por toda la ciudad para emergencias. No he usado este desde el 18. Reza para que la batería no esté muerta». Sara se subió al asiento del conductor. La camioneta olía a tabaco viejo y polvo. Giró la llave. El motor resopló, gimió y luego arrancó con un rugido atronador. «Vamos», ordenó Dante. «No enciendas los faros hasta que lleguemos a la carretera principal». Sara sacó la camioneta del patio con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Al salir a la calle, miró hacia su edificio de apartamentos. Una columna de humo negro ya se elevaba desde la ventana de su tercer piso, ascendiendo hacia el cielo lluvioso de la noche. Todo lo que poseía, las fotos de su madre, su uniforme, su cama, se había perdido. «Lo siento», dijo Dante en voz baja, mirando también el humo. «Te lo reemplazaré todo por 10. Solo manténme con vida», dijo Sara agarrando el volante. «Es lo único que quiero». El trayecto hasta el distrito de Meatpacking fue una sucesión de tensiones. Cada sirena de policía les hacía sobresaltarse. Cada coche que se quedaba detrás de ellos durante demasiado tiempo les parecía un asesino. Pero la vieja camioneta se mezclaba perfectamente con el tráfico industrial de la ciudad por la noche. Llegaron a un enorme edificio de ladrillo a orillas del río. El letrero sobre la puerta decía:
Moretti Meats and Cold Storage. Las ventanas estaban tapiadas. Parecía abandonado. Dante la dirigió a un muelle de carga en la parte trasera. Tecleó un código en un teclado oculto detrás de un ladrillo suelto. La enorme puerta de acero chirrió y comenzó a levantarse lentamente. Sara condujo la camioneta al interior. El espacio estaba completamente a oscuras. «Espera», dijo Dante. La puerta se cerró detrás de ellos, sumiéndolos en la oscuridad total. Entonces, en lo alto, las luces se encendieron una a una, revelando un espacio que definitivamente no era solo una planta procesadora de carne. El centro del almacén estaba despejado. En medio había un elegante helicóptero negro. A lo largo de las paredes había estantes con servidores que parpadeaban con luces verdes, filas de armas tácticas y monitores que mostraban imágenes de cámaras de toda la ciudad. «Bienvenidos a la guarida del león», dijo Dante, desabrochándose el cinturón de seguridad. «Hogar, dulce hogar». Sara se quedó mirando, con la boca abierta. «¿Quién eres?» «¿En serio? Ya te lo he dicho», dijo Dante, abriendo la puerta y saliendo, con movimientos algo más suaves ahora que la adrenalina se estaba disipando y daba paso a un dolor sordo. «Soy el tipo que dirige esta ciudad y en este momento alguien está intentando arrebatarme el trono». Se dirigió a una estación médica instalada cerca de los servidores. Parecía una mini sala de urgencias, completamente equipada con goteros, monitores e instrumentos quirúrgicos. «Ayúdame», dijo, sentándose en la camilla. «Necesito una vía intravenosa, antibióticos y líquidos». «¿Puedes hacerlo?» Sara asintió lentamente. Había pasado mucho tiempo en hospitales con su madre. Sabía cómo encontrar una vena. Se acercó, con las manos ligeramente temblorosas mientras preparaba la bolsa de la vía intravenosa. «Tienes todo esto», dijo, señalando el helicóptero y las armas. «¿Por qué estabas solo en ese callejón?» La expresión de Dante se ensombreció. La mirada de sus ojos pasó del dolor a una ira fría y latente. «Porque», dijo, bajando la voz una octava, «los únicos que sabían dónde estaba esta noche eran mi hermano Mateo y mi jefe de seguridad. Uno de ellos está muerto. El otro es un traidor». Sara insertó la aguja. Dante no se inmutó. «Mi hermano», susurró mirando fijamente el monitor en blanco de la pared. «Mi propia sangre. Me vendió a Vanchetti». El almacén estaba en silencio, salvo por el zumbido de los servidores y el pitido rítmico del monitor cardíaco al que Dante se había conectado. Eran las 40 de la mañana. Afuera, la ciudad se despertaba, pero dentro de la guarida del león, el tiempo parecía haberse detenido. Sara se sentó en un taburete con ruedas y observó a Dante. Los líquidos intravenosos le habían devuelto algo de color a la cara. Se había quitado el traje arruinado y se había puesto una camiseta negra limpia y unos pantalones tácticos que había sacado de una taquilla. Ahora parecía menos una víctima y más un soldado preparándose para la guerra. Tecleaba furiosamente en un teclado, con la mirada fija en varias pantallas. «Mateo», murmuró Dante. Borró los discos cifrados del ático. «Está intentando borrar el libro de cuentas». «¿El libro de cuentas?», preguntó Sara. Estaba comiendo una barrita proteica que había encontrado en una caja de suministros. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que la adrenalina decayó. «¿La lista?», explicó Dante sin apartar la vista. «Nombres de jueces, capitanes de policía, senadores que están en nuestra nómina. Si Mateo le da esa lista a los Vanchetti, no solo se quedarán con mi territorio, se quedarán con mi influencia. Se volverán intocables». Pulsó una tecla y apareció una transmisión de video en la pantalla central. Era la imagen de una cámara de seguridad situada fuera de una mansión. Sara reconoció el lugar. Era la finca de los Moretti en Lake Forest. En la pantalla vio a un hombre que se parecía mucho a Dante, aunque era un poco más joven y de rasgos más suaves. Estaba estrechando la mano a un hombre con una gabardina larga. «Ese es Mateo», dijo Dante, con voz llena de rencor. «Y ese es Luca Vanchetti». Sara se estremeció. «Parece que están celebrando algo». «Así es», dijo Dante. «Creen que estoy muerto. Creen que mi cuerpo se está pudriendo en un contenedor de basura detrás del restaurante de Jerry». Se volvió para mirar a Sara.
Por primera vez en toda la noche, su mirada no era calculadora ni defensiva. Era curiosa. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Sarah parpadeó. ¿Hacer qué? Dejarme entrar en tu coche. Me cosiste. Me trajiste aquí. Podrías haber huido 10 veces esta noche. Podrías haber llamado a la policía. Sarah bajó la mirada hacia sus manos. Todavía tenían manchas de sangre seca bajo las uñas. Mi madre, dijo en voz baja. Tiene un linfoma en fase 4. El tratamiento no lo cubre el seguro. Son $6,000 al mes solo para mantenerla cómoda. Levantó la mirada hacia él con ojos feroces. Le debía $12,000 a un prestamista llamado Vinny el Tiburón. Ayer me dijo que si no pagaba antes del viernes, iría a visitar a mi madre al hospicio. Cuando tiraste ese dinero al asiento, no vi a un jefe de la mafia. Vi una forma de salvarla. Dante la miró fijamente. El silencio se extendió entre ellos, pesado y denso. Vinny trabaja para mí, dijo Dante en voz baja. Sarah se quedó boquiabierta. ¿Qué? Vinny trabaja para la familia Moretti. Es un peón de bajo nivel en la banda del Southside. Sarah sintió una oleada de náuseas. Así que salvé al jefe del hombre que amenazó con hacer daño a mi madre moribunda. Dante se levantó. Se acercó a ella, ignorando el tirón del gotero. Se detuvo a pocos centímetros de ella, elevándose sobre su pequeña figura. Sarah, dijo con voz solemne, considera la deuda saldada. Vinny nunca volverá a tocarte a ti ni a tu madre. De hecho, mañana por la mañana, Vinny estará muy indisponible. No quiero que lo mates, dijo Sarah rápidamente. Solo quiero que nos deje en paz. Hecho, dijo Dante. Y las facturas médicas de tu madre están cubiertas indefinidamente. Me has salvado la vida. La familia Moretti paga sus deudas. Sarah sintió un nudo en la garganta. Quería llorar, pero estaba demasiado agotada. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo Dante, volviéndose hacia las pantallas. Aún no estamos fuera de peligro. Mateo se está moviendo rápido. Ha convocado una reunión de los capos, los capitanes de la familia, para mañana por la noche en el Sapphire Club. Planea anunciar mi muerte y tomar el control. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sarah. ¿Llamas a la policía? Dante se rió. Un sonido breve y sombrío. ¿La policía? No, en mi mundo, manejamos las cosas de otra manera. Si no entro vivo en esa reunión, Mateo gana. Si aparezco, tengo que ser lo suficientemente fuerte como para matar al traidor y recuperar la corona. Hizo una mueca de dolor y se llevó la mano al costado. Pero en estas condiciones, no puedo luchar. Apenas puedo mantenerme en pie. Necesitas descansar, dijo Sarah, activando su instinto de camarera. Necesitas dormir. No puedo dormir, protestó Dante. Necesito contactar con mis leales. Necesito saber quién está conmigo y quién con Mateo, pero no puedo usar los teléfonos. Estarán pinchados, miró a Sarah. Una idea pareció formarse en su mente. Necesito ojos en la calle, dijo lentamente. Necesito a alguien que sea invisible. Alguien a quien nadie mire 2 veces. Sarah entrecerró los ojos. ¿Te refieres a una camarera? Me refiero a alguien lo suficientemente valiente como para salvar a un hombre moribundo en un callejón, corrigió Dante. Necesito que vayas mañana al Sapphire Club. No entres, solo vigila los alrededores. Necesito que le entregues un paquete a mi consejero corpulento. Se llama Frank. Si Frank recibe el paquete, sabrá que estoy vivo. Me asegurará la habitación. ¿Y si Frank está trabajando con Mateo?, preguntó Sarah. Entonces Dante dijo, con el rostro endurecido, si huyes, yo muero. Era una misión suicida. Sarah lo sabía, Dante lo sabía, pero entonces pensó en el apartamento en llamas. Pensó en el todoterreno negro que se deslizaba por su calle. Ya estaba metida en esta guerra. No había vuelta atrás para servir café y tortitas. ¿Qué hay en el paquete?, preguntó Sarah. Dante metió la mano en el bolsillo y sacó un pesado anillo de plata con un signo. Tenía grabado un león rugiente. Esto, dijo, colocando el anillo en la palma de su mano. Estaba caliente por el contacto con su piel. Este es el anillo del amanecer. Mateo no lo tiene. Mientras lo tenga, yo soy el rey. Y si Frank lo ve, sabrá que el rey está volviendo a casa.
Sarah cerró los dedos alrededor del anillo. Pesaba, cargado con una historia de violencia y poder. De acuerdo, dijo ella. Lo haré. Dante la miró y por un momento, la dura coraza de la mafia del amanecer se resquebrajó. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en su mejilla. «Eres una mujer peligrosa, Sarah Jenkins», murmuró. «Si te hubiera conocido en otra vida, nunca te habría dejado marchar». Sarah contuvo el aliento. La química entre ellos era innegable. Un fuego ardiendo en medio de los escombros. «Duerme un poco, Dante», susurró, apartándose. «Mañana tienes un reino que reconquistar». Dante asintió. Se recostó en la camilla, con la pistola apoyada en el pecho. En cuestión de segundos, se quedó dormido. Sarah no durmió. Se sentó en la silla, agarrando el anillo de plata, viendo salir el sol sobre el sombrío horizonte industrial de Chicago. Ya no era solo Sarah, la camarera. Era la guardiana del anillo del rey. Y mañana se adentraría en el corazón del territorio enemigo. El Sapphire Club no era solo un club nocturno. Era una fortaleza de terciopelo y neón situada en el corazón de Gold Coast. Era la joya de la corona del Imperio Moretti, el lugar donde los políticos se daban la mano con los sicarios y donde se decidía el destino de la ciudad entre copas de whisky de 50 años. Esa noche, el ambiente alrededor del club era electrizante. 3 filas de subnegros se alineaban junto a la acera. Hombres con auriculares y chaquetas abultadas patrullaban el perímetro. Para el transeúnte medio, parecía una fiesta de famosos. Para Sarah Jenkins, que observaba desde la ventanilla tintada de un sedán prestado al otro lado de la calle, parecía una jaula de tiburones. «¿Estás segura de esto?», preguntó Sarah, con la mano agarrada al pomo de la puerta. Ya no llevaba el pijama. Dentro de la guarida del león, Dante había encontrado un armario que había dejado uno de sus antiguos socios. Sarah llevaba ahora un elegante vestido de cóctel negro que se ceñía a su figura y unos zapatos de tacón que costaban más que su coche. Parecía que pertenecía a la sección VIP, pero se sentía como una impostora a punto de ser devorada viva. Dante estaba sentado en el asiento del conductor. Tenía peor aspecto que una hora antes. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás la cruda realidad de la pérdida de sangre y la fiebre. Tenía la piel brillante por el sudor y los ojos vidriosos. Revisó el cargador de su pistola por 10ª vez. «Aún no puedo entrar», dijo Dante con voz ronca. «Si entro solo por la puerta principal, los hombres de Mateo me matarán antes de que llegue al bar. Necesito que Frank me allane el camino. Necesito que sepa que estoy vivo». Miró a Sarah. «No tienes que entrar. Puedes dejar el paquete en el mostrador de conserjería. Diles que es para Frank». «No», dijo Sarah, sorprendiéndose a sí misma. «Si lo dejo en conserjería, puede que nunca le llegue. Mateo tendrá a gente revisándolo todo. Tengo que entregárselo en persona». Ya no lo hacía por el dinero. Lo hacía porque había visto al hombre detrás del monstruo. Había visto a Dante coserse su propio costado para sobrevivir. Había visto la rabia y la tristeza cuando hablaba de su hermano. Estaba comprometida. «Frankie, la morsa ruso», recitó Dante. «Estará en la mesa principal, al fondo a la izquierda. Es corpulento, calvo, siempre fumando un cigarro, aunque sea ilegal en interiores. Es el único hombre en esa sala que quería a mi padre como a un hermano. Es el único en quien confío». «Entendido», dijo Sarah. Abrió su bolso de mano. Dentro, envuelto en una servilleta de cóctel, estaba el anillo de plata con la inicial. Mesa trasera izquierda, tipo calvo, cigarro. Respiró hondo, abrió la puerta del coche y salió al aire fresco de la noche. El camino hasta la entrada le pareció como caminar por la plancha. Los porteros eran enormes, con los ojos escaneando la multitud en busca de amenazas. Sarah canalizó cada gramo de actitud que había aprendido al tratar con clientes groseros en la cafetería. Levantó la barbilla, puso una expresión de aburrimiento en su rostro y caminó directamente hacia la cuerda de terciopelo. «¿Lista de invitados?», el portero gruñó, interponiéndose en su camino. «Estoy con el grupo del señor Vanetti». Sarah mintió con naturalidad. «Soy el entretenimiento que él solicitó para la noche».
El portero la miró de arriba abajo. El vestido cumplió su función. Sonrió, desenganchó la cuerda y se hizo a un lado. Entra, cariño. No hagas esperar a Luca. Sara entró. El ritmo de la música le golpeó el pecho como un golpe físico. El club estaba oscuro, iluminado solo por luces estroboscópicas y el resplandor azul de la barra. Estaba abarrotado de gente bailando, bebiendo y riendo, ajena a la guerra que estaba a punto de comenzar en medio de ellos. Se abrió paso entre la multitud, con la mirada recorriendo la sala y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No parezcas nerviosa. No parezcas perdida. Vio la sección VIP. Estaba elevada sobre una plataforma, separada por una media pared de cristal. Y allí estaban. Matteo Moretti estaba sentado en el centro de la cabina, con aspecto de rey en un trono robado. Se reía, brindando con una copa de champán con un hombre vestido con una gabardina blanca. Luca Vanchetti. La escena le revolvió el estómago a Sara. Estaban celebrando la muerte de Dante. Y allí, sentado en el borde de la mesa, con aspecto miserable, estaba Frank. Era exactamente como lo había descrito Dante, un hombre enorme, con bigote gris y cara triste de bulldog. No estaba bebiendo, mirando fijamente sus manos, con un cigarro apagado entre los dientes. Sara respiró hondo. Cogió una bandeja de bebidas de un camarero que pasaba por allí, demasiado ocupado coqueteando con una clienta como para darse cuenta. «Llevaré esto a la zona VIP», le susurró al sorprendido camarero, moviéndose antes de que pudiera protestar. Subió las escaleras hasta la zona VIP. Un guardia se movió para detenerla, pero ella levantó la bandeja en alto. «Bebidas para el señor Moretti», anunció en voz alta. Matteo se giró, con los ojos vidriosos por el alcohol. «Déjala pasar», dijo con un gesto de desprecio. «Tengo sed». Sara se acercó a la mesa. Le temblaban tanto las manos que las copas traqueteaban, pero la música enmascaraba el sonido. Dejó las bebidas delante de Matteo y Luca. «Cortesía de la casa», murmuró. Se dirigió al final de la mesa, hacia Frank. Él ni siquiera levantó la vista. «Señor», dijo en voz baja. «Servilleta». Le tendió la servilleta de cóctel. Frank gruñó y la cogió sin mirar. Sus dedos gruesos rozaron los de ella. «Tómala», siseó Sara con un hilo de voz. «Por Dante». Frank se quedó paralizado. Levantó la cabeza de golpe y clavó en ella sus ojos oscuros e inteligentes. Notó el metal duro del anillo dentro de la servilleta. No jadeó. No gritó. Era un profesional. Simplemente cerró su enorme puño alrededor de la servilleta, aplastándola. Miró a Sara y luego abrió sutilmente la mano lo justo para ver el león de plata. Una chispa de vida volvió a los ojos del anciano. Miró a Sara y asintió levemente con la cabeza. Luego se levantó. «¿A dónde vas, Frank?», le gritó Matteo sorbiendo su champán. «Estamos a punto de brindar». «Al baño», gruñó Frank con voz ronca. «La vejiga de un anciano. Empezad sin mí». Pasó junto a Sara. Al pasar le susurró por el lado de la boca. «Puerta trasera, cocina, 5 minutos». Sara se dio la vuelta para marcharse, con el corazón acelerado. Lo había conseguido. Tú! Una mano le agarró la muñeca. Sara se quedó paralizada. Se giró y vio a Luca Vanchetti mirándola fijamente. Su agarre era como un tornillo de banco. Sus ojos eran fríos, reptilianos. «No te había visto aquí antes», dijo Luca, acercándola a él. «Eres muy guapa. ¿Por qué estás sirviendo bebidas? Deberías sentarte con nosotros». «Tengo que volver al bar», balbuceó Sara, tratando de zafarse. «Tonterías». Luca sonrió, mostrando demasiados dientes. «Siéntate, tómate una copa, dime tu nombre». El pánico estalló en el pecho de Sara. Miró hacia la salida. Parecía estar a kilómetros de distancia. Matteo ahora estaba mirando. Su interés había alcanzado su punto máximo. «Déjala ir, Luca». Matteo se rió. «Ella solo es la ayudante. Me resulta familiar». Luca entrecerró los ojos. Anoche vi a una chica como ella en un callejón detrás de un restaurante. A Sara se le heló la sangre. Él recordaba la linterna, el parabrisas. «Esa no era yo», dijo Sara con la voz temblorosa. «No», dijo Luca,
levantándose y sin soltar su muñeca. Vamos a dar un paseo fuera. Quiero ver tu coche. Sara estaba atrapada. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero la música seguía sonando, indiferente. Luca empezó a arrastrarla hacia la salida lateral. De repente, la música se detuvo. El silencio repentino era ensordecedor. Las luces estroboscópicas se apagaron, sustituidas por el resplandor deslumbrante de las luces de la sala, que se encendieron a toda potencia. La multitud gimió confundida. En lo alto de la gran escalera, con vistas a todo el club, las puertas dobles se abrieron de golpe con un estruendo atronador. Todas las cabezas de la sala se giraron. Allí, enmarcado por la luz del pasillo, estaba Dante Moretti. Estaba pálido, sudoroso y apoyado pesadamente contra el marco de la puerta. Pero en su mano tenía una pistola Desert Eagle dorada y en sus ojos había un fuego infernal puro y sin adulterar. «Quítale las manos de encima, Luca», resonó la voz de Dante en el silencioso club. La visión de un hombre muerto caminando tiende a congelar una sala. Durante 10 segundos nadie se movió. Un vaso se resbaló de la mano de una mujer y se rompió en el suelo con un sonido que resonó como un disparo. Matteo Moretti se levantó lentamente, con el rostro descolorido hasta parecer un fantasma. «Dante», susurró. «Eso es imposible. Estás muerto». «¿Decepcionado?», se burló Dante. Dio un paso adelante, luchando contra el dolor que amenazaba con doblarle las rodillas. «Te has dejado un punto, hermano. La próxima vez que quieras matar al rey, asegúrate de no enviar a un payaso a hacerlo». Luca Banchetti soltó la muñeca de Sara como si estuviera ardiendo. Buscó la pistola bajo su abrigo. «No lo hagas». Una voz rugió desde la cabina VIP. «Frankie». La morsa ruso había regresado del baño. En sus manos sostenía 2 metralletas que había sacado del alijo oculto detrás de la barra. Las apuntó a Luca y Matteo. «Que nadie se mueva», gritó Frank. «Si alguien toca a Dawn, convertiré esta cabina en un matadero». Los guardias de seguridad, hombres de Moretti, miraron a Matteo y Dante. Estaban confundidos. Les habían dicho que Dante estaba muerto. «¡Es un traidor!», gritó Matteo señalando a Dante. «Nos ha vendido. Matadlo». «¡Mentiroso!», gritó Dante. Metió la mano en el bolsillo y sacó una memoria USB, la copia de seguridad que había cogido del almacén. La lanzó por encima del balcón. Cayó con estrépito en la pista de baile. «Esa memoria contiene las grabaciones», gritó Dante a sus hombres. «Grabaciones de Matteo vendiendo nuestras raíces a los Banchet. Acordó entregarles el Southside si me mataban. Traicionó a la familia. Te traicionó a ti». Los guardias dudaron. En la mafia, la traición era el único pecado imperdonable. Luca Banchetti se dio cuenta de que la marea estaba cambiando. No era un hombre que esperara permiso. Sacó su pistola y disparó a Dante. ¡Bang! La bala destrozó el yeso junto a la cabeza de Dante. Se desató el caos. Los gritos llenaron el aire mientras los clientes se tiraban al suelo. Frank abrió fuego. Las metralletas rugieron mientras acribillaba la mesa, obligando a Luca y Matteo a lanzarse a cubrirse. «¡Sara, agáchate!», gritó Dante. Sara no necesitó que se lo repitieran. Se arrastró bajo una pesada mesa de roble cerca de la barrera VIP. Por encima de ella, el cristal se rompió y la madera se astilló mientras las balas volaban de un lado a otro. Dante se movió. El dolor quedó olvidado. Saltó por encima de la barandilla y aterrizó en la plataforma VIP. Ya no luchaba por el territorio. Luchaba por sobrevivir. Vio a Luca asomarse y apuntar a Frank. Dante disparó 2 tiros. Uno alcanzó a Luca en el hombro, haciéndole girar. El jefe de los Banchetti cayó hacia atrás, gimiendo. Matteo se arrastró hacia la salida trasera, tratando de huir como una rata. «Teo», rugió Dante. Persiguió a su hermano por el pasillo de la cocina. Sara, al ver a Dante correr solo y herido hacia la parte de atrás, tomó una decisión en una fracción de segundo. Salió gateando de debajo de la mesa. «¡Frank!», le gritó al hombre mayor que estaba recargando el arma. «¡Vigila la sala!». Luego corrió tras Dante. Irrumpió en la cocina justo a tiempo para ver a los hermanos. Matteo había acorralado a Dante cerca de los congeladores industriales.
Dante se había derrumbado, su herida finalmente había podido con él. Su pistola había rodado por el suelo, fuera de su alcance. Mateo se colocó sobre él, con un revólver de cañón corto en la mano. Lloraba y reía al mismo tiempo. Siempre te odié, espetó Mateo. Tú siempre fuiste el favorito, el hijo perfecto, el rey. Bueno, mírate ahora, sangrando en el suelo como un perro. Dante levantó la vista, con la vista borrosa. Hazlo, Mateo, pero ten por seguro que nunca serás el amanecer. Eres débil. Adiós, hermano. Mateo amartilló el revólver. ¡Clang! Una pesada sartén de hierro fundido se estrelló contra la cabeza de Mateo con un crujido repugnante. Los ojos de Mateo se pusieron en blanco. Se desplomó al suelo, inconsciente antes de golpear las baldosas. Detrás de él, respirando con dificultad, estaba Sarah Jenkins. Sostenía la sartén con ambas manos como si fuera un bate de béisbol. Dante la miró fijamente. Empezó a reír, un sonido sibilante y doloroso. ¿Acabas de noquear a un mafioso con una sartén? Sara dejó caer la sartén, con las manos temblorosas. Soy camarera, Dante. Sé moverme en una cocina. Corrió a su lado y cayó de rodillas. ¿Estás bien? Estás sangrando por los puntos. Estoy bien, gimió Dante, apoyando la cabeza contra la puerta del congelador. Estoy genial, mejor que genial. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Frank entró corriendo, seguido por una docena de leales soldados de Moretti. Vieron a Mateo inconsciente en el suelo y a Dante sentado, apoyado en Sara. Frank miró la sartén y luego a Sara. Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Jefe, dijo Frank, señalando a Dante con la cabeza. La habitación está asegurada. Luca está detenido. Los chicos esperan sus órdenes. Dante tomó la mano de Sara. La apretó con fuerza. Utilizó su ayuda para ponerse de pie. Se tambaleó, pero se mantuvo erguido. Lleva a mi hermano al sótano, ordenó Dante, con voz fría de nuevo. Y trae el coche. La señora necesita que la lleven a casa. Un año después, la campana sobre la puerta del Golden Spoon Diner sonó, pero Sara no estaba detrás del mostrador. De hecho, no estaba ni siquiera cerca del restaurante. Estaba sentada en la terraza de una villa en Lake Cove, Italia. El sol se ponía sobre el agua, pintando el cielo de tonos púrpura y dorado. Dio un sorbo a su vino, disfrutando del silencio. Había sido un año largo. La guerra en Chicago había terminado rápidamente después de aquella noche en el Sapphire Club. Con Mateo fuera de juego y los Vanchette derrotados, Dante había consolidado su poder más rápido de lo que nadie esperaba. Pero había cumplido su promesa. No solo había pagado las facturas médicas de su madre, había traído a Chicago a los mejores especialistas del mundo. Su madre estaba ahora en remisión, viviendo en un precioso apartamento en North Shore, totalmente pagado. En cuanto a Sarah, bueno, había intentado volver a su antigua vida. De verdad que lo había intentado. Pero después de salvar a un rey, servir café ya no le producía la misma emoción. Una sombra se cernió sobre ella. Levantó la vista y vio a Dante. Ahora tenía un aspecto diferente, más saludable, más feliz. Las ojeras habían desaparecido. La cicatriz en su costado era el único recuerdo de la noche en que se conocieron. Le puso una mano en el hombro. La cena está servida. Mere Regina. Sara sonrió, levantó la mano y tocó el anillo en su dedo. El león de plata. ¿Sabes? Bromeó. Estaba pensando en abrir un restaurante aquí, quizás un restaurante americano. Dante se rió y se inclinó para besarle la frente. Puedes abrir lo que quieras, Sara. Ahora eres dueña del mundo. Se sentó a su lado y miró hacia el agua. Nunca te lo pregunté, dijo en voz baja. Esa noche en el callejón, ¿por qué abriste la puerta? Sara lo pensó. Pensó en la lluvia, el miedo y la desesperación en sus ojos, que se correspondían con los suyos. Porque, dijo, tomándole la mano, creo que estaba esperando a que pasara algo. Estaba esperando que me persiguieran para descubrir que en realidad yo era la cazadora. Dante sonrió y levantó su copa. Por la cazadora del Honda Civic, por el rey de los pantalones cargo, respondió ella. Chocaron las copas, el jefe de la mafia y la camarera.
una pareja hecha en el infierno que vivía en el cielo. Y así es como Sarah Jenkins pasó de servir tortitas a gobernar un imperio. Esto demuestra que, a veces, los giros más importantes de la vida ocurren en los callejones más oscuros. Dante pensaba que necesitaba un soldado que lo salvara, pero encontró algo mucho más fuerte. Una mujer que no tenía nada que perder. ¿Qué opinas? ¿Habrías abierto la puerta del coche a un desconocido? ¿O te habrías marchado? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de peligro, traición y romance, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y no olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. La semana que viene tenemos un drama alocado del salvaje oeste que no te querrás perder. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.